Estados Unidos es un país muy extraño si lo piensas. Es una colección de 50 estados, todos con diferentes culturas y economías. Algunos de ellos valen más que países completos. Por ejemplo, California es más rica que el Reino Unido, Texas es más rico que Canadá, e Illinois es más rico que los Países Bajos. Y aún así, todos estos países se encuentran bajo una sola bandera unida, y además de manera voluntaria. Bueno, casi voluntaria. Verás, en un país de más de 330 millones de personas, obviamente, hay varias personas que han intentado tanto reducir el número de estados en la Unión mediante la secesión, como aumentarlo con propuestas para crear nuevos estados, especialmente ahora más que nunca. Sin embargo, estos movimientos plantean algunas preguntas importantes. ¿Qué implica ser una nación cuando identidades e intereses chocan dentro de sus fronteras? ¿Y realmente la independencia podría resolver los problemas de estas regiones? ¿O solo empeorarlos? Así que, analicemos los movimientos secesionistas que, al menos por ahora, siguen en marcha, y veamos qué tan factibles son realmente, y qué podría pasar si lo imposible sucediera y realmente lograran la independencia. El movimiento de soberanía de Hawái. Mark Zuckerberg compró en 2014 una propiedad de 700 acres valuada en $100 millones en la isla de Kauai. Cuenta con tierras agrícolas y acceso a la aislada playa de Pilaa. Esta propiedad generó controversia en 2016, cuando Mark Zuckerberg, usando una empresa fantasma, demandó a familias locales para forzar la venta de tierras ancestrales. Verás, estos terrenos, conocidos como Kuleana, se habían transmitido de generación en generación desde el siglo XIX. Críticos llamaron a Mark Zuckerberg el rostro del neocolonialismo, y lo hicieron símbolo de un patrón doloroso de ricos recién llegados que desplazan a los nativos hawaianos. Las batallas legales impulsaron la demanda de mayor protección de la tierra y fortalecieron el movimiento de soberanía. El movimiento de soberanía hawaiana existe desde hace tiempo. En 1893, un golpe de estado apoyado por Estados Unidos derrocó a la reina Liliuokalani, última monarca de Hawái. Varones estadounidenses del azúcar, con ayuda de marines, orquestaron el derrocamiento para anexar las islas, pero el pueblo hawaiano luchó de regreso. El 95% de los nativos hawaianos, casi 38,000 personas, firmaron las peticiones Cui en contra de la anexión. Este esfuerzo retrasó a Estados Unidos. Pero tras la guerra hispano-estadounidense, sus prioridades cambiaron. Para 1898, Hawái fue anexado como territorio de Estados Unidos. Su monarquía fue eliminada y sus tierras confiscadas. Los hawaianos nativos lucharon por ser reconocidos en su tierra. Décadas después, el movimiento por la soberanía resurgió, impulsado por el renacimiento cultural de algo llamado el Segundo Renacimiento Hawaiano, y protestas como la ocupación de Kaho'olawi. Kaho'olawi es una isla sagrada para los hawaianos nativos, pero el ejército de Estados Unidos la usaba como campo de bombardeo. En los años 70, miembros del Segundo Renacimiento Hawaiano intentaron ocupar el lugar, pero al final no tuvieron éxito. En 1990, cerraron el campo de pruebas. Pero la isla aún tiene muchas municiones sin explotar tras limpiezas incompletas. Casos como el de Kaho'olawi han hecho que los partidarios del movimiento de soberanía de Hawái cuestionen por qué las islas siguen bajo control de Estados Unidos, considerando su historia como nación independiente y la explotación sufrida desde que se volvió territorio y estado estadounidense. Esa pregunta arde más que nunca hoy. En agosto de 2023, incendios forestales destruyeron Lahaina, causando al menos 97 muertes, y desplazando a más de 10,000 personas. Activistas ven el incendio como advertencia sobre el futuro de Hawái bajo el capitalismo estadounidense. Desarrolladores inmobiliarios ofrecieron dinero por propiedades quemadas, mientras líderes nativos defendían tierras ancestrales. Los recursos de Hawái están más amenazados. Los arroyos que antes se desviaban para las plantaciones, ahora alimentan disputas por los derechos de agua. El turismo, con más de 9 millones de visitantes y $20,000 millones anuales, ha elevado los costos de vivienda. Ahora, los hawaianos nativos representan solo alrededor del 10% de la población. Los activistas sostienen que la soberanía permitiría a los hawaianos retomar el control e implementar leyes como las restricciones de Tahití sobre propiedad extranjera, que prohibieron a no residentes comprar propiedades en esa nación. Como hizo Zuckerberg en Hawái en 2014, las ruinas de Lahaina son bastante simbólicas y representan una encrucijada. ¿Hawái sigue siendo un paraíso turístico moldeado por intereses externos? ¿O puede el movimiento de soberanía asegurar un futuro autosuficiente para las próximas generaciones? Secesión de Texas. Texas nunca ha sido tímido respecto a su espíritu independiente. Texas fue nación soberana 9 años antes de unirse a Estados Unidos en 1845, y su imagen como país diferente sigue en su identidad.
Aquí no son nuevas las charlas sobre secesión, desde la votación de 1861 para unirse a la Confederación, hasta movimientos modernos, como el Movimiento Nacionalista de Texas. Movimiento Nacionalista de Texas. Texas ha coqueteado con la idea de ir por su cuenta durante mucho tiempo. Sin embargo, legalmente, la situación es clara. La Corte Suprema de Estados Unidos en 1869 en el caso Texas contra la decisión White sostuvo que la secesión unilateral es inconstitucional. Aún así, movimientos como el Movimiento Nacionalista de Texas abogan por un referéndum para reafirmar la independencia de Texas, alegando que el gobierno federal ha roto su pacto con el Estado. Las encuestas revelan apoyo mixto. 33% de texanos a favor de la secesión y 39% en contra a inicios de 2024. Pero ¿cómo sería un Texas independiente? Partidarios imaginan una nación basada en riqueza petrolera, tecnología próspera y determinación tejana. Incluso sus mayores defensores enfrentan problemas logísticos. Texas recibe $12,000 millones federales anuales para infraestructura y miles de millones más para atención médica vía Medicare y Medicaid. La secesión eliminaría estos apoyos y dejaría un gran vacío presupuestal. Perder la protección militar de Estados Unidos expondría la frontera del estado a más inestabilidad e interrumpiría su fuerte dependencia del comercio interestatal. Para los secesionistas es más sobre valores. Las posturas firmes del gobernador Greg Abbott sobre inmigración y extralimitación federal refuerzan la idea de que Washington ya no representa las prioridades de Texas. Confrontaciones como las políticas de alambre de púas en la frontera de Abbott, desafiando fallos federales, han amplificado esta retórica. Los líderes del movimiento nacionalista de Texas promueven políticas para que Texas funcione de forma independiente, desde sistemas monetarios hasta la gestión fronteriza, anticipando una posible separación. Existe además la ley del referéndum de independencia de Texas, que no es una idea nueva. Es el último intento tras décadas para llevar la secesión de Texas a la boleta electoral. Presentada en 2023 por el exrepresentante Brian Slayton, proponía una votación para preguntar a los texanos si Texas debía reafirmar su estatus como nación independiente. Slayton lo llamó una reacción a décadas de abuso de derechos y libertades por el gobierno federal. Verás, estos proyectos de ley suelen llegar junto con movimientos de polarización nacional, aprovechando el sentido de autodeterminación de los texanos y su legado como antigua república independiente. Hubo versiones anteriores, pero este proyecto de ley era distinto porque buscaba formalizar un proceso tras el referéndum, proponiendo un comité para analizar el ejército, la moneda y acuerdos comerciales de Texas. Sin embargo, los obstáculos siguen siendo tan insuperables como siempre. El fallo de la Corte Suprema de 1869 en el caso Texas contra White reafirmó la postura de la Constitución. La secesión unilateral es ilegal. Además de la legalidad, los $300,000 millones que Texas aporta al Producto Interno Bruto de Estados Unidos serían difíciles de separar de la economía federal. No sorprende que la ley muriera en el comité. La secesión quizá nunca suceda, pero su mención en la política refleja un tema más amplio. ¿Hasta dónde llegará Texas para afirmar su identidad en una nación más polarizada? Cascadia no es un país, pero tiene una bandera. Esta es la bandera Dog, 3 franjas horizontales azul, blanco y verde, con un abeto de Douglas solitario. Ondean en partidos de fútbol, protestas climáticas y fuera de casas de Portland a Vancouver. Para sus simpatizantes, Cascadia es más que una región geográfica, es una ética, una creencia de que el noroeste del Pacífico, con sus ríos prístinos y densos bosques, es fundamentalmente distinto de los sistemas políticos que lo gobiernan. Cascadia, con 17 millones de habitantes, podría prosperar como nación independiente, enfocada en el cuidado ecológico y la autonomía local, en vez de depender de decisiones de Washington, Distrito de Columbia u Ottawa. La visión no es completamente nueva. La novela Ecotopía de Ernesto Kallenbach, publicada en 1975, imaginó una región separatista desde el norte de California hasta Columbia Británica, construida sobre energía renovable, densidad urbana y un gobierno enfocado en la comunidad. Años después, la idea recobró relevancia. Tras la elección de Trump en 2016, Cascadia, ahora una organización sin fines de lucro que impulsa la unidad bioregional, agotó sus banderas de Doug de inmediato. El interés en el movimiento ha crecido, pero no como un intento serio de secesión. Más bien, es una declaración cultural para distinguir al noroeste del Pacífico de una nación que sus residentes perciben con un cambio político drástico. ¿Pero cómo sería una Cascadia independiente? Económicamente, podría prosperar, con un Producto Interno Bruto combinado que supera los $1.1 billones y acceso a puertos y energía renovable. Cascadia podría estar entre las 20 economías más grandes del mundo, aunque enfrenta grandes desafíos. Las diferencias entre Seattle y el este de Washington
muestran cómo los objetivos ambientales suelen chocar con los intereses agrícolas y madereros. Estas tensiones internas podrían aumentar con el autogobierno, al entrar en conflicto las preocupaciones locales y las prioridades regionales. Y luego está la cuestión de la infraestructura. Cascadia depende en gran medida de los fondos federales para el transporte y las obras públicas. La independencia implicaría renegociar rutas comerciales, gestionar derechos de agua y sustituir bases militares estadounidenses por fuerzas regionales. Críticos dicen que esa logística y operar como entidad transnacional podría abrumar incluso a los idealistas más dedicados. Hablemos un momento sobre esas instalaciones militares. La zona que se convertiría en Cascadia tiene un montón de ellas. Tan solo en Washington y Oregón hay varias bases estratégicamente importantes. La base conjunta Lewis McChord, cerca de Tacoma, es una de las mayores instalaciones militares de Estados Unidos. Y la base naval Kitsap, hogar de submarinos nucleares y del astillero naval de Puget Sound. También está la estación aérea naval de la isla Whidbey, que proporciona apoyo aéreo crucial, y la base de la Guardia Nacional Aérea de Portland. Ambas también son clave para la presencia militar en la región. Si Cascadia intentara independizarse, estas instalaciones representarían un desafío enorme. Para empezar, están profundamente integradas en la infraestructura de defensa de Estados Unidos, apoyando operaciones en todo el Pacífico. Sustituirlas por una fuerza de defensa de Cascadia sería casi imposible por los costos. Para una nación naciente, mantener submarinos nucleares es un reto logístico y financiero imposible. La experiencia, el financiamiento y la infraestructura necesarios para manejar incluso fuerzas convencionales están fuera del alcance de lo que Cascadia podría lograr realísticamente por sí sola. Las consecuencias podrían ser surrealistas. Sin protección militar de Estados Unidos, Cascadia tendría que negociar tratados con Estados Unidos y Canadá para asegurar sus fronteras y acceso a vías fluviales. Dada su posición estratégica en el Pacífico, podría convertirse en un campo de batalla geopolítico, atrayendo maniobras de poder de naciones más grandes. Cascadia podría intentar establecer una guardia costera dirigida por civiles para patrullar sus vías fluviales, pero incluso esto sería una batalla cuesta arriba. La región podría buscar apoyo internacional, pero alinearse con potencias lejanas puede alejar a sus vecinos. Alternativamente, Cascadia podría abandonar por completo las defensas militares tradicionales y adoptar la neutralidad, como lo hizo Costa Rica. Aunque idealista, esa postura dejaría a la región completamente dependiente de los lazos diplomáticos para evitar ser explotada por actores globales más grandes. Secesión de Chicago. Solución de 2 estados para Illinois. En Illinois, la creciente diferencia entre Chicago y las zonas rurales implica que no buscan separarse de Estados Unidos, sino formar otro estado. En todo Illinois, 28 condados han aprobado referéndums no vinculantes a favor de explorar la secesión del condado de Cook, donde se encuentra Chicago. Los residentes del sur del estado sienten que la influencia de Chicago los opaca, ya que la ciudad y su área metropolitana representan 2/3 de la población de Illinois. Habitantes rurales de Illinois dicen que las políticas estatales favorecen a Chicago, no a ellos. Defensores de la secesión imaginan un Illinois donde la política refleje valores de pueblos pequeños. El representante estatal Brad Halbrook ha sido clave en el movimiento y comparó las quejas rurales de Illinois con la Declaración de Independencia, publicando semanalmente problemas inspirados en los cargos contra el rey Jorge III. ¿Y si Illinois se dividiera en 2? Económicamente, sería un desastre para los condados rurales que buscan independencia. Según un estudio de la Universidad del Sur de Illinois, estos condados actualmente reciben un promedio de $1.70 en gasto estatal por cada dólar que contribuyen en impuestos. El condado de Cook pierde dinero porque sus residentes reciben solo 90 centavos por cada dólar que pagan en impuestos. En los suburbios de Chicago, los residentes solo reciben 53 centavos por cada dólar aportado. Sin la base impositiva de Chicago, Nueva Illinois tendría déficits y recortes en salud y educación serían casi inevitables. Para Chicago, la separación podría no ser tan mala. Liberada de las demandas de las zonas rurales, la ciudad podría redirigir fondos hacia su infraestructura y sistemas de educación superior, lo que potencialmente crearía un estado urbano más próspero. Políticamente, la división sacudiría al Congreso de Estados Unidos. Un nuevo Illinois conservador sumaría 2 senadores republicanos, cambiando el equilibrio de poder federal. En 2018 surgió el movimiento secesionista Nuevo Illinois para independizar el sur del estado del condado de Cook, en Chicago. El movimiento ha ganado fuerza y ahora es probablemente el más activo en Estados Unidos. En noviembre de 2024, votantes de 7 condados de Illinois, como Madison, Calhoun y Perry, aprobaron explorar la secesión del condado de Cook y Chicago. Ya son más de 28 condados los que se suman al creciente movimiento. El condado de Madison, con 265,000 habitantes,
Es el primer suburbano en unirse y el mayor participante hasta ahora. Defensores afirman que la separación daría poder a zonas rurales, cuyos valores consideran ignorados por una legislatura enfocada en prioridades urbanas. El gobernador J. B. Pritzker rechazó el movimiento por inconstitucional. Señaló obstáculos legales como la cláusula de admisión de la Constitución de los Estados Unidos, que requiere la aprobación del Estado y del Congreso. Críticos dicen que la secesión aumentaría la desigualdad económica sin resolver nada. Estas regiones del sur que buscan separarse dependen de los ingresos fiscales que dicen están mal distribuidos. Sí, California. Ahora vamos hacia el oeste. Por la falla de San Andrés, California podría separarse de Estados Unidos continental en 50 millones de años. Pero algunos quieren separar California mucho antes. La economía de California supera a la de Francia, y su creciente movimiento secesionista indica que quizá ya no se sienta parte de Estados Unidos. La campaña Sí California defiende la independencia destacando el Producto Interno Bruto estatal de $4 billones y su influencia cultural global. Defensores sostienen que California prosperaría como nación independiente, aplicando políticas progresistas en clima, salud e inmigración sin la interferencia de Washington. La campaña enfatiza que el Estado contribuye con $70,000 millones más en impuestos federales de lo que recibe, dinero que podría usarse para educación, infraestructura o energía verde. Pero la vida en una California independiente no sería simple. Se tendrían que renegociar acuerdos comerciales y podrían aumentar los aranceles, elevando costos de productos en Estados Unidos. California produce casi la mitad de las frutas, nueces y verduras de Estados Unidos, pero la independencia probablemente significaría precios más altos en los supermercados dentro de sus fronteras. Los alimentos y productos importados, como electrónicos de Asia, podrían tener más impuestos y aumentar los costos. Ya que hablamos de comercio, este es el puerto más ocupado de Estados Unidos, el puerto de Los Ángeles, y justo al lado está el segundo puerto más ocupado de Estados Unidos, el puerto de Long Beach. Juntos, forman el complejo portuario de la Bahía de San Pedro, que maneja un increíble 40% de toda la carga de contenedores que llega por barco a Estados Unidos. La independencia cambiaría de inmediato el marco legal y logístico del puerto de Los Ángeles. Los bienes trasladados entre California y Estados Unidos dejarían de considerarse comercio nacional. En cambio, enfrentarían revisiones aduaneras, aranceles y restricciones, lo que aumentaría mucho los costos y tiempos de envío. California necesitaría negociar acuerdos propios con socios como China, Japón y Corea del Sur para el comercio transpacífico. Sin esos acuerdos, exportadores e importadores enfrentarían aranceles predeterminados de la Organización Mundial del Comercio, entre 5 y 25% según los productos. Esto afectaría el flujo de mercancías y haría a California menos competitiva como puerta de entrada a Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que dependen de importaciones asiáticas podrían desviar la carga a puertos como Houston o Nueva York y Nueva Jersey, para evitar costos y retrasos al procesar por una California independiente. Esto reduciría el volumen de envíos a través de Los Ángeles, afectando sus ingresos y la economía regional, mientras que, presumiblemente, le costaría mucho más a Estados Unidos. El puerto de Los Ángeles genera más de 500,000 de empleos en el sur de California y aporta $276,000 millones al año a la economía regional. La reducción del volumen comercial o el aumento de aranceles podría provocar la pérdida de empleos en industrias que van desde la logística hasta el comercio minorista. Bienes como electrónicos, maquinaria y ropa, todos parte de las operaciones del puerto, podrían volverse más caros para los consumidores de California y aumentar el costo de vida. Políticamente, una California independiente podría parecerse a los estados nórdicos de Europa, con atención médica universal y metas ambientales ambiciosas. Sin embargo, la enorme brecha de riqueza del estado aún podría ser un problema, y podría tomar tiempo implementar los programas sociales característicos de los países escandinavos. Sigue siendo una incógnita si el estado puede equilibrar sus ambiciones y desigualdades. Estado de Jefferson. En las salvajes regiones del norte de California, la idea del estado de Jefferson ha existido desde hace tiempo, tanto como una protesta política como una identidad cultural. Jefferson fue propuesto en 1941 por Gilbert Gable, alcalde de Port Orford, Oregón. Fue concebido como una vía de escape rural ante el aparente abandono de las capitales estatales distantes, lo cual, como vemos ahora, es casi la idea principal detrás de todos estos movimientos. La Declaración de Independencia original mencionaba a lugareños armados bloqueando caminos y repartiendo folletos exigiendo más representación. Pero tras su inicio, el ataque a Pearl Harbor frenó el movimiento por el patriotismo de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento renació en 2013 cuando el condado de Siskiyou votó para separarse de California, y MODOC y algunos otros condados se unieron rápidamente. La bandera verde simbólica de Jefferson
marcada por una batea dorada y dos X negras que representan la doble traición de la región por parte de Sacramento, ondeaba una vez más. Los defensores alegaron que los condados rurales, que cubren una quinta parte de California pero solo tienen el 3% de la población, eran ignorados en debates dominados por Los Ángeles y San Francisco. ¿Podría Jefferson ser el estado 51? El territorio propuesto, que abarcaría el sur de Oregón, tendría unos 1.7 millones de habitantes, siendo el estado 39 por población. Su economía, basada en madera, agricultura y turismo, enfrentaría grandes desafíos. Ahora, los subsidios federales sostienen los servicios en estas áreas, y, sin la base fiscal de las regiones más ricas de California, Jefferson tendría problemas para mantener su infraestructura. No es sorprendente que el movimiento se haya vinculado a la iniciativa de la Gran Idaho, que quiere absorber estos condados en un estado más alineado ideológicamente. Y finalmente la Gran Idaho. En el este de Oregón, la molestia por políticas liberales impulsó un movimiento para cambiar el mapa estatal. La iniciativa de la Gran Idaho propone cambiar la frontera para que 15 condados de Oregón, que representan el 65% del territorio, pero solo el 9% de la población, pasen a Idaho. Los partidarios, liderados por Mike McCarter, del grupo Mueve la Frontera de Oregón para una Gran Idaho, sostienen que los condados rurales comparten valores políticos y culturales con Idaho, dominado por el conservadurismo. La propuesta ha ganado un impulso significativo. Hasta 2024, 13 condados han aprobado medidas para negociar unirse a Idaho. Los partidarios resaltan posibles beneficios para Idaho, como mayor acceso a recursos naturales como madera, minerales y agua. También mencionan la armonía ideológica, ya que el este de Oregón es mayormente conservador, pero los obstáculos son enormes. La Constitución de Estados Unidos exige que el cambio sea aprobado por las legislaturas de Oregón e Idaho, el Congreso y el presidente. Financieramente, el plan representa algunos riesgos significativos. La economía del este de Oregón depende de industrias en declive como la madera y la agricultura, lo que ofrece poco para compensar los desafíos presupuestarios existentes de Idaho, de los cuales hay algunos. Primero que nada, Idaho ya tiene dificultades para mantener sus carreteras e infraestructura de transporte existentes. El estado tiene uno de los impuestos a la gasolina más bajos de Estados Unidos, lo que reduce fondos para mantenimiento y construcción de carreteras. El presupuesto del Departamento de Transporte de Idaho suele generar debates intensos en la legislatura y retrasos en la aprobación de fondos. Si Idaho incorporara el este de Oregón, heredaría cientos de millas de caminos rurales que requerirían gran inversión para su mantenimiento. La atención médica en Idaho está subfinanciada, sobre todo en zonas rurales. El estado tiene una de las proporciones más bajas de médicos por habitante en el país. Incorporar el este de Oregón, donde ya hay poca atención médica, reduciría aún más los recursos y complicaría el acceso para la población actual de Idaho y los nuevos residentes. Otro tema es la educación. Idaho está entre los últimos en financiamiento educativo por estudiante. En el año fiscal 2022-23, Idaho gastó aproximadamente $8,419 por estudiante, en comparación con el promedio nacional de $13,494. Agregar los distritos escolares del este de Oregón, que incluyen la Universidad del Este de Oregón y 3 colegios comunitarios, requeriría fondos adicionales que Idaho tal vez no pueda proporcionar. Y luego tendrían que decidir qué hacer con respecto al salario mínimo. En Oregón es de $14,20. En Idaho es apenas $7,25. Para los residentes del este de Oregón, vivir bajo las leyes de Idaho traería una gran cantidad de cambios. Críticos dicen que este cambio podría aumentar el aislamiento rural en vez de solucionar las quejas sistémicas. Para sus partidarios, el sueño de una gran Idaho trata más de escapar de lo que ven como abandono político que de la logística. La secesión en Estados Unidos enfrenta barreras legales y políticas casi imposibles de superar. El artículo 4, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, exige aprobación estatal y del Congreso para cambiar límites o crear estados, dificultando iniciativas como Gran Idaho o Estado de Jefferson. Incluso casos exitosos, como la creación de Virginia Occidental en 1863, ocurrieron en circunstancias muy extraordinarias. Guerra civil y presidente dispuesto a flexibilizar normas constitucionales. Los secesionistas actuales no tienen esa influencia, al menos por ahora. La independencia suele mostrar grietas económicas tras la retórica. California, con un Producto Interno Bruto de $4 billones, podría prosperar, pero romper acuerdos federales y estatales desafiaría su economía. Movimientos más pequeños como el Empuje del Sur de Illinois o el Gran Idaho, que en realidad son bastante activos, enfrentan probabilidades aún más difíciles. Estos movimientos reflejan una fractura creciente en la gobernanza estadounidense,
Es menos sobre geografía y más sobre guerras ideológicas. Rural versus urbano. Conservador pues liberal. Ya sea que se trate de demandas legítimas de representación o de protestas simbólicas, una pregunta más profunda subyace en todo esto. En tiempos polarizados, ¿puede un país atender las necesidades de comunidades tan distintas? ¿O estos movimientos de secesión son advertencias de un sistema al límite? Gracias por vernos.